Los cambios de temperatura provocan un cambio en las dimensiones de un sólido. Este puede aumentar o disminuir sus dimensiones según la temperatura se eleve o disminuya. Los sólidos presentan menor dilatación que los líquidos, que a su vez se dilatan menos que los gases. Esta situación se debe a que en los sólidos las moléculas que los conforman vibran en posiciones fijas. Cuando se incrementa la temperatura da lugar a la dilatación, ya que las moléculas se alejan de su centro de vibración. En los líquidos y en los gases las moléculas chocan de manera continua. Si incrementamos la temperatura, estas partículas rebotarán en forma violenta entre sí, por lo cual la expansión será mucho mayor. Cuando decrece la temperatura, en lugar de una elevación, se manifiesta una contracción, porque el movimiento de las moléculas se reduce. Ahora analicemos el caso de una varilla de metal o un alambre cuando está sujeto a la acción de una fuente de calor de alta temperatura. La dilatación lineal es la más notoria y corresponde al cambio de la longitud. En la imagen se representa una varilla de un metal cualquiera que tiene en una temperatura inicial una longitud inicial LI que tomamos como referencia inicial. Al elevar la temperatura hasta un valor superior a TI, supongamos TF, observamos que su longitud ha incrementado hasta LF. Se ha determinado de manera experimental que el incremento de la longitud es la diferencia entre la longitud final y la longitud inicial, y esta es directamente proporcional a la longitud original, LI, y al incremento de la temperatura. Esto nos llevará a establecer ciertas ecuaciones. Es importante mencionar que el incremento o la variación en la longitud suele denotarse como delta L, mientras que la variación en la temperatura suele denotarse como delta T. En las fórmulas que presentamos a continuación, los símbolos representan lo siguiente. Los mencionaré en orden de aparición. LF representará la longitud final de la varilla y su unidad serán los metros. LI representa la longitud inicial de la varilla y de igual manera sus unidades serán los metros. Alfa corresponde al coeficiente de dilatación lineal y este número depende del elemento del cual esté constituido la varilla. TF representa la temperatura final de la varilla, mientras que TI representará su temperatura inicial. Lo único que debemos tener en cuenta con respecto a las temperaturas es que las unidades sean las mismas, sin importar que estén en grados Celsius, Kelvin o Fahrenheit. El coeficiente de dilatación de las sustancias se presentará más adelante en una tabla. Vamos a analizar un poco las ecuaciones para determinar de qué manera debemos usarlas. Por ejemplo, la primera ecuación nos permite calcular la longitud final de la varilla. Para esto debemos tener como datos la longitud inicial, el coeficiente de dilatación, la temperatura inicial y la temperatura final. Para el caso de la segunda ecuación, nos permite determinar la longitud inicial de la varilla. Esta ecuación se obtuvo de la anterior mediante un despeje. Y para utilizarla necesitamos la temperatura inicial y final, la longitud final de la varilla y el coeficiente de dilatación. En algunos casos también es posible determinar el coeficiente de dilatación, como lo indica la tercera ecuación,
Para ello solo necesitamos las longitudes inicial y final y las temperaturas inicial y final. Para concluir, la última ecuación nos permite determinar la temperatura final de la varilla. Los datos que requerimos son la temperatura inicial, el coeficiente de dilatación y las longitudes, tanto la inicial como la final. El coeficiente de dilatación lineal alfa se define como el cambio en longitud que presenta una varilla de 1 metro de longitud cuando se eleva su temperatura en 1 grado Celsius. Los valores de alfa dependen directamente del material y su valor, además de obtenerse en forma experimental, es del orden de millonésimas. Es decir, cuando nosotros en la tabla encontramos que si la varilla es de acero, tendrá un coeficiente de dilatación de 12.5. Además, debemos agregarle el factor de notación científica por 10 a la menos 6, que es el que corresponde a las millonésimas. De modo que en las operaciones, cuando nosotros utilicemos varillas construidas de este material, vamos a utilizar 12.5 por 10 a la menos 6 como coeficiente de dilatación lineal.